Finalizada la gira de Script, la banda tuvo que enfrentarse a nuevos desafíos, ya que por un lado EMI presionaba para que demuestren que eran capaces de lograr un segundo éxito discográfico, y que los logros cosechados de su primer lanzamiento no fueron casuales, y por el otro, que ya no disponían de material porque habían usado todo el que tenían, con el agravante de que habían prescindido del trabajo de su baterista y único miembro fundador que quedaba en la banda. Luego de un merecido descanso, se instalaron en los onerosos Mountain Rehearsal Studios, en Gales, propiedad del ex bajista de Hawkwind y manager del Festival de Glastonbury por 30 años, Thomas Cremble, con la firme intención de desarrollar nuevo material, a la vez que emprendieron la búsqueda de un reemplazo para Mick Pointer, esta vez sin contar con una alternativa previa. Aparte de la esterilidad creativa que experimentaron en esa alejada estancia, y con más letras que ideas musicales, todo lo que Fesh recuerda de su paso por el lugar, es haber saturado su cuerpo con mucho alcohol y todo tipo de productos químicos, ya que contaban con un traficante de drogas viviendo en una caravana cerca de allí, a la vez que sentarse en círculos de piedras supuestamente mágicas y escuchar muchos discos de Van Morrison. Esta era una prueba de fuego para la banda, ya que era la primera vez que deberían generar nuevo material con esta formación, cosa que no ocurrió con todo el que usaron para Script. Luego del anuncio de rigor y algunas pruebas con candidatos sin resultado alguno, entre quienes se destacan Woody Woodmansey, ex baterista de Spiders from Mars, descartado por ser muy mayor de edad para ellos, ya que contaba con 30 años, finalmente lograron dar con Andy Warren. Lo que no sabían, era que acababa de salir de un tratamiento de 2 años para recuperarse de sus trastornos bipolares y depresivos, y de las graves adicciones que lo alejaron de Camel durante la gira de Nude de 1981, luego de intentar suicidarse al cortarse las venas. Para ellos, la posibilidad de contar con Andy era un sueño hecho realidad, ya que era miembro fundador de los Genios de Guildford, y participante de sus más emblemáticos álbumes. No se podía pedir más. En mayo de 1983 se termina sumando a la banda, y se incorpora al trabajo que venían desarrollando en estudio, y el 12 de ese mes debutan con su flamante baterista en el marquee con el seudónimo Skyline Drifters, en clara alusión a la letra escrita por Fesh apenas integrado a la banda en enero de 1981, y que fuera incorporada al tema The Haunting of Gill House, otro de los trabajos olvidados. El cambio de designación en las bandas formaba parte de una tendencia de realizar los llamados conciertos secretos bajo nombres falsos, realizados para que solo los fans incondicionales los reconozcan. El día 20 tienen la oportunidad de presentarse por primera vez en vivo en el programa de la BBC, The Old Grey Whistle Test, y aunque fueron presentados con cierto recelo ya que no se ajustaban a los designios musicales de la época, la combinación de entusiasmo y nervios que llevaron al estudio, por la enorme difusión que les garantizaba, afortunadamente se tradujo en una muy buena interpretación del tema Forgotten Sons. Al día siguiente, llegado el momento de participar en los festivales de verano, arrancan presentándose en el Open Air Festival de Alemania, para seguir luego la ronda por Dinamarca, Países Bajos y el Reino Unido, incluido el 17 de junio en el Festival de Glastonbury. Durante este periplo, Fesh recuerda que Andy solía beber más de lo aconsejable, al menos para ellos, pero como era un tipo agradable y un buen baterista, eso no representaba un problema. El 6 de junio EMI lanza el single Garden Party en versiones de 7 y 12 pulgadas, acompañado con interpretaciones en vivo de Charting the Single y Margaret, según el formato. Y a pesar de que eran tratados con desdén en el programa televisivo de la BBC, Top of the Pops, y eran vistos como clones de Genesis, alcanzan el puesto 16 en la lista de sencillos del Reino Unido de ese año, y permanecen en el top 40 durante 4 semanas, el cual se convertiría en su mayor éxito antes de 1985. Al mismo tiempo, Fesh se jactaba de que no necesitaban cambiar su estilo ni su imagen para adaptarse a esos programas, quizá como una crítica elíptica al rumbo que habían experimentado los ahora liderados por Phil Collins, a partir de su álbum And Then There Were Three.
La letra original de Garden Party, parodiando el elitismo social y el esnobismo, fue escrita originalmente antes que Fesh y Desmene respondieran el anuncio solicitando un bajista con habilidades vocales desde una cabina telefónica en la localidad escocesa de Ardwick, donde vivían luego de su paso por Stone Dome Band, y su primera versión musical fue incluida en la demo que le enviaron a la banda e interpretada solo con voz y bajo. El 14 de julio, desembarcan en Youngstown, para iniciar una serie de presentaciones en clubes de la costa este de Estados Unidos, oportunidad en la cual experimentaron el derrumbe anímico de su baterista, y tuvieron que enfrentar la faceta más conflictiva de su personalidad, ya que discutía con frecuencia con sus compañeros, a quienes consideraba advenedizos. Aunque a veces lo asistía la razón, ya que se sentía incómodo por la opinión ridícula que tenía la banda de sí misma, o como cuando recriminó a Fesh, de quejarse en duros términos por actuar en apoyo de la banda Utopia de Todd Rundgren, quizás ofendido por haber permanecido una hora sentado en la puerta de su habitación en el hotel para conocerlo, sin éxito alguno. No obstante, su comportamiento resultó definitorio en el desenlace que le esperaba en el grupo, como cuando robó una botella de whisky a Steve para rellenar sus latas de gaseosas vacías, o como cuando arrojó botellas de cerveza vacías desde el auto mientras conducían por Harlem. Otra situación lamentable se vivió en el Holiday Inn de Nueva York el 7 de agosto, el día anterior a su presentación en Pier 84, mientras Paul Lewis y la banda gestionaban su registro en la admisión, ya que Andy se dirigió a la expendedora de cigarrillos la cual, por error, arrojó todo su contenido, y no tuvo mejor idea que empezar a repartirlos y ofrecerlos por doquier, cosa que provocó que no fueran admitidos para alojarse. A partir de ese episodio en el hotel, le preguntaron qué quería hacer y decidió pegar la vuelta, por lo cual Paul reservó pasaje de avión, aunque nadie quería decírselo antes del concierto, el cual, por si fuera poco, también resultó accidentado, ya que un espectador demasiado entusiasta de Todd Rundgren arrojó un durazno podrido a escena que terminó impactando en la humanidad de Fesh, y desencadenó un enfrentamiento entre la banda y el público asistente. Finalizada esa desastrosa presentación, le informaron al baterista que tenía pasaje de vuelta y el propio Paul se encargó de embarcarlo en el vuelo a las 6 de la mañana del día siguiente. Y entonces, volvieron a quedar 4, por lo cual se vieron obligados a cancelar las 2 presentaciones que tenían por delante, una para el día 10 de agosto en Pensilvania y otra para el 23 de ese mismo mes en Los Ángeles. De vuelta en su tierra, y ante la necesidad de poder participar del Festival de Reading, gracias a las gestiones de John Arneson pudieron contar con los servicios del baterista de sesión John Martyr, de la banda Voyager y con antecedentes en Mr. Big, y a modo de calentamiento preparatorio, el día 25 se presentaron en el Royal Court Theatre de Liverpool. En esa oportunidad y dado que Andy Ward apareció sorpresivamente en el show, le permitieron ejecutar el gong y unos compases de batería en el bis del final y despedirse del público. 2 días después, al momento de participar en el Festival de Reading, Mark Keller recuerda que mientras ellos realizaban su número, en otro escenario, configurado con enormes figuras de plástico que simulaban piedras, se encontraba siguiendo los Black Sabbath, recientemente reformado con la incorporación de Ian Gillan. Y dado que las mismas se prendieron fuego accidentalmente, ante el temor de que perdieran protagonismo frente a los liderados por Fesh, su agente Don Arden, influyó ante las autoridades del evento para que retiraran el permiso que le habían otorgado previamente a Marillion, para utilizar efectos con láseres. De regreso, a la vez que probar el desempeño de John Martyr en estudio, bajo el atento oído de Nick Tauber, se dispusieron a grabar nuevas versiones de Market Square Heroes y Three Boats Down from the Candy, las cuales terminarían incluidas en el lanzamiento de 12 pulgadas de Punch and Judy. No obstante, Nick Tauber pareciera no haber quedado muy satisfecho con el desempeño del flamante miembro, y ocasionalmente se lo comenta al bajista Phil Spaulding, quien entera de la situación al baterista Jonathan Mover, un joven de 19 años oriundo de Boston, que había sido su compañero en la banda de Toyle Wilcox. Y a pesar que este último no tenía muy buena impresión de Marillion, ya que consideraba que habían copiado mucho de Genesis,
Aceptó la invitación para contactarse con la banda y verlos tocar en el Radio City Music Hall de New York, a propósito de su participación como soporte de Rush, a partir del 18 de septiembre, y por espacio de 5 noches. Por esos días, y como las noticias corrían rápidamente, Arneson recibe una carta de Paul Crockford, representante de Outlaw Management, ofreciendo los servicios de su cliente, el baterista Ian Mosley, dada su experiencia con Kurt Dare, Gordon Giltrap, Stevie Wonder, Peter Gabriel y Steve Hackett. Lo cierto es que una vez que arribaron a New York, y finalizada la ronda de presentaciones, ya sea por un lado o por el otro, el destino de John Martyn fuera de la banda parecía un hecho consumado. Pero la gran experiencia que esperaban recoger en la Gran Manzana, distó mucho de serlo, ya que el nuevo continente los esperaba con sorpresas más desagradables que las que vivieron con el ex Camel. Por empezar, ni bien arribaron les impusieron estrictas regulaciones sobre lo que podían y no podían hacer, entre las que se contaban pruebas de sonido insuficientes, con un máximo de 10 minutos de duración. Para peor, su previa salida a escena la ambientaban con música de Genesis o Peter Gabriel, y cuando ejecutaban su número, los 6,000 espectadores presentes cada noche los trataban de manera humillante. Mark recuerda que en alguna de sus actuaciones, uno de los asistentes en primera fila se bajó los pantalones y hasta Fesh los llegó a enfrentar con el grito: "Si no quieren escuchar, váyanse". En definitiva, fueron 5 jornadas en las que se sintieron como cristianos rodeados por leones en la arena del antiguo Coliseo romano, y lo único que sacaron en limpio fue que, efectivamente, John Martyn no era para ellos. Más aún cuando, sentado en el bar del hotel de Nueva York con una copa en la mano, opinó que no estarían donde estaban sin Fesh, cosa que se ganó el encono del resto de la banda. Y como no podía ser de otra manera, la primera experiencia de Jonathan Moore al presenciar en vivo a la banda en el Radio City Hall fue muy desafortunada. Como testigo, dijo que se sintió muy mal por Fesh, todo maquillado y confiado en sí mismo, frente a un público que solo se reía de ellos y los abucheaba. Sin embargo, cuando los conoció personalmente les resultó muy agradables y consecuentemente aceptó la oferta de audicionar, cosa que se terminó efectivizando 2 semanas después. Ese proceso de selección demandó 2 días, y aunque Jonathan fue uno de los últimos en ejecutar, no solo le bastaron 20 minutos para obtener el puesto, sino que le ofrecieron un lugar para hospedarse en el mismo piso de Fesh, cosa que le permitió establecer un vínculo muy cercano con el cantante. El 1 de octubre, la banda participa con su nuevo baterista en Runsportale de Baunatal, en Alemania, cuyo concierto se transmitió en vivo por la radio, luego de lo cual se trasladaron a Rockfield Studios, en Gales, propiedad de los hermanos Charles y Kingsley Ward, para continuar con las sesiones de composición. A partir del momento que empezaron a dedicarse de lleno a ese trabajo, Fesh comenzó a plantear dudas sobre el desempeño de Jonathan, tanto sobre su persona como de sus habilidades técnicas, las cuales consideraba que estaban fuera de tono con el estilo británico que los caracterizaba. Posición contraria al resto de sus compañeros, quienes admiraban su tecnicismo, a pesar de la actitud de suficiencia que denotaba. Si bien el nivel de comentarios al respecto se volvía cada vez más punzante, la cuestión adquirió ribetes más allá de lo aceptable cuando comenzaron a discutir sobre si su nuevo álbum debería ser conceptual o no, ya que el cantante sostenía que sí, mientras que el baterista argumentaba que el material de que disponían no estaba conectado por ninguna idea. Fesh tomó esto como un desafío a su posición de liderazgo, y en medio de una acalorada discusión, le profirió a su nuevo compañero calificativos muy fuera de lugar, los cuales provocaron la ruptura definitiva del vínculo que venían manteniendo, y determinaron su alejamiento de la banda al día siguiente. Hasta el momento de su partida, solo había tenido tiempo de participar en la coescritura y grabación de los demos de Punch and Judy, Incubus y Jigsaw. Debido a que estaban en pleno proceso de elaboración de su segundo trabajo, la precipitada partida de Jonathan caía en muy mal momento, por lo tanto acordaron incorporar temporalmente a otro músico de sesión, para finalizar el trabajo y concretar la grabación.
Fue en ese momento que Arneson apeló el ofrecimiento por carta que le hiciera Paul Crawford de considerar a Ian Mosley, y aunque la reacción inicial de la banda fue que era demasiado viejo, accedieron a invitarlo a Rockfield. Mosley finalmente arribó en su viejo Mercedes destartalado a la hora del té y se dirigió a la cantina para encontrarse con Fesh. Al respecto, el baterista recuerda que apenas lo vio, notó el brillo en sus ojos y supo que se llevarían bien. Cuando le preguntó qué había pasado con Jonathan, Fesh le contestó, es estadounidense, y cuando le dijo que con su esposa se llevaría bien, ya que también era estadounidense, Fesh se llevó sus manos a la cabeza. Por suerte, luego de la casi innecesaria audición que llevaron a cabo, la personalidad serena del baterista y su gran experiencia hicieron el resto, y a los 2 días le comunicaron a Arneson, para su tranquilidad, que era el hombre indicado. Para dar cuenta de eso, Pete recuerda que cierto día compraron un bote inflable para navegar hasta el pueblo local, y Mosley, sorprendido, le sugirió si en lugar de hacer eso no sería mejor que se dediquen a trabajar en el álbum. La presentación pública oficial del nuevo miembro aconteció el 27 de octubre de ese 1983 en el Salón del Rey de Aberystwyth en Gales, y ya se puede adelantar que la base instrumental del futuro Marillion había quedado instalada desde ese mismo día, 4 años y medio después de aquel 22 de abril de 1979, cuando Silmarillion hizo su primera aparición en la siniestrada taberna de Southall. Después de un par de presentaciones más, el 30 de ese mes realizan un show en Marquis con el seudónimo de Lufthansa Arturmano, para luego dedicarse de lleno a grabar el álbum, a partir del 14 de noviembre, en los estudios Menor de Shepton-on-Cherwell, cerca de Oxford. El lugar era un edificio del siglo XV, entonces propiedad de Richard Branson, y con un costo de 1.000 libras al día, había sido testigo del desarrollo de To Bolor Gauss de Mac Oldfield o Adea Torreses de Queen, así como del paso de importantes bandas de la talla de Gone, Tangerine Dream, The Strokes, Camel, Uriah Heep, Black Sabbath, entre muchos más. Nick Tauber y Samman Hanhart cumplirían los mismos roles que en el álbum anterior, aunque lamentablemente, las cosas no sucederían de la misma forma, todo lo contrario. Para empezar, los músicos llegaron al estudio sin estar preparados, y ni siquiera habían terminado de escribir el material, solo contaban con poco más de la mitad. Sumado a eso, los 2 decks analógicos de 24 pistas que disponían para realizar el trabajo, acusaban problemas de sincronización, retrasando la tarea. Por si eso fuera poco, y dado que Neck presionaba y se enfocaba en detalles más de la cuenta, una vez que la banda había acordado que quede al margen y coproducir directamente con Samman, un representante de EMI que no estaba al tanto de esa situación, lo convenció de que siga al frente. Pero cuando la situación alcanzó niveles de tensión insoportables, para aliviar la cuestión y que todos tuvieran la posibilidad de tomarse un respiro, Arneson decidió programarle una gira a la banda para finales del año, y consecuentemente, permitir que los trabajos de ingeniería se dediquen a realizar los ajustes necesarios. Al respecto, Mosley reconoce que Pete le brindó una ayuda inestimable en ese momento para que se ponga al día con todo el material de la banda. La gira, que se realizó en 5 presentaciones por diversas locaciones del Reino Unido a partir del 27 de diciembre, incluida una en el Hammersmith Odeon, y concluyó en Edimburgo el día de fin de año, permitió que las cosas empezaran a encontrar su lugar, ya que desplegaban una energía en escena que hacía olvidar el cansancio que le significaba el desarrollo del álbum. Al decir de Fesh, era un punk progresivo. Mark admite también que durante esos días pudieron verificar lo adelantado que estaba Mosley respecto al resto de la banda.
Incluso le pedía al ingeniero de sonido que grabara las presentaciones para escucharlas luego del evento y hacer notar los errores para corregirlos. Eso le significó haberse ganado el puesto permanente en la banda. Nunca olvidará cuando a mitad del periplo y en momentos que viajaban en autobús, Arneson le ofreció el cargo. El único problema fue convenir el salario, ya que todos ganaban 50 libras semanales y él sacaba bastante más haciendo sesiones. Arrancaron negociando en 75 libras y terminaron cerrando en 150, cosa que benefició además a toda la banda, ya que los incluyó a ellos. Si bien reconoce que no era mucho, compensaba con el hecho de haber obtenido un trabajo a tiempo completo en una banda en ascenso, interpretando la música que le gustaba y convirtiéndose en alguien muy popular entre sus compañeros, por el importante mejoramiento salarial que les consiguió. El reemplazo del histórico primer bufón baterista por fin parecía resuelto, pero aún quedaba pendiente resolver el problema del segundo bufón discográfico, ya que Manor Studios no estaba disponible, y para poder seguir, necesitaban buscar otro lugar. Por razones de agenda de cada uno de los espacios disponibles, y siempre con Simon como ingeniero, tuvieron que segmentar el trabajo entre Adesi, Wessex, Salm y Mason Roche. En este último, conocieron al ingeniero asistente de Ed Meegan, y dadas sus excelentes condiciones profesionales, pudieron contar con sus servicios ante la exigente demanda de tener que ir alternando entre esas 4 locaciones, con el agravante de que Ted estaba obligado a viajar seguido a Aylesbury, debido al delicado estado de salud de su madre. El incumplimiento de los plazos requería aumentar la carga horaria, y a veces excederse del horario agendado. Eso ocasionó que en una oportunidad le tuvieran que pagar 1000 libras a un sujeto, para que su orquesta de 40 personas esperara afuera para poder ingresar, pero se sobrepasaron tanto en el tiempo que el productor, un veterano de Vietnam, terminó amenazando con ingresar al estudio y hacer uso de un machete guardado en su bolso si no se retiraban. Si bien el cansancio les estaba ganando la partida, y más de una vez se dormían en sus puestos de trabajo, a nadie se le ocurrió parar para tomarse un descanso. Aunque con ciertas reservas por parte de la banda, Tony Platt, productor de varios álbumes de Iron Maiden, fue contratado por Hugh Stanley Clarke para ayudar con el proceso de remezcla en Abbey Road, y se hizo cargo de trabajar sobre 2 de las pistas que integrarían el álbum, aliviando la tarea de Simon. Eso los puso en la ridícula situación de intentar trabajar en 2 estudios simultáneamente, obligándolos a viajar en taxi de un lado al otro para escuchar las mezclas, ya que Fesh, Moseley y Ted estaban en Adesi, y Steve y Mark en Abbey Road junto a Tony. Fue allí donde Mark convenció a Tony de que borrara la mayoría de los fragmentos corales donde intervenía Linda Pike, ya que los odiaba y pensaba que no aportaban nada. Por su parte, Steve se oponía, a sabiendas que eso enfurecería a Fesh, cosa que cuando finalmente sucedió, el que terminó cargando con la culpa fue el bueno de Tony, por acompañar la idea de Mark. Como otra prueba de las tensiones que vivían, Fesh recuerda que Nick estalló en lágrimas y se desplomó sobre su escritorio, cuando la computadora que contenía las 10 horas de mezcla que habían realizado sufrió un desperfecto, y se perdió todo el material registrado. Una vez que pudieron finalizar el trabajo, Ted terminó internado con diagnóstico de agotamiento extremo, pero con la tranquilidad de saber que el proceso de parto sería menos complicado que el de gestación. El 30 de enero de 1984, EMI decidió lanzar como adelanto el single Punch and Judy, aunque no tuvo demasiado éxito, y a pesar de la fuerte campaña publicitaria que recibió, y de la buena recepción que le dispensó J. Williams & Sons, solo alcanzó el puesto 29 de la lista. Seguidamente, como anticipo también del lanzamiento, desde el 8 de febrero al 11 de marzo emprenden la gira promocional del futuro álbum, con 27 presentaciones por el Reino Unido, cuyas últimas 3 fechas fueron en el Hammersmith Odeon. El 10 de febrero, apenas iniciada la ronda, se presentan en los estudios de Oxford Roadshow de la BBC, para la transmisión televisada en directo de Punch and Judy y Assassin, la cual se pudo concretar con lo justo, debido a que Steve y Mark llegaban de Abbey Road con los ojos enrojecidos, luego de haber estado mezclando, y en vista de los problemas con el teclado poco antes de salir al aire.
Punch and Judah, washing machine, pinstripe dreams, strip the glass from a beauty queen. Punching Judah, 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 Judah. La segunda presentación para TV la realizaron bastante después, precisamente el 9 de mayo en Razzmatazz de Barcelona, para el programa televisivo Tantis, donde interpretaron a Assassin. Forth from eloquence, I am the assassin, providing your nemesis on the sacrificial altar to success. Unleash a stranger from a kiss. La banda nunca tuvo la oportunidad de escuchar el álbum terminado hasta que estuvo de gira, y para poder hacerlo contrataron una hora en Amazon Studios de Liverpool, durante la tercera fecha de presentaciones. El 12 de marzo, EMI lanza al mercado el álbum Fugazi, cuyo título fue extraído por Fesh del libro Nam, de Mark Becker, aunque otras fuentes afirman que lo hizo de Dispatches, del corresponsal de guerra estadounidense Michael Hall. Para el caso es lo mismo, ya que se refiere a un término originario del argot del ejército británico, para indicar que algo es absurdo, ilógico, sin sentido, y que los militares norteamericanos lo popularizaron durante la guerra de Vietnam, para referirse al sentimiento que muchos soldados tenían durante ese conflicto y su entorno, conducente a la locura. Su costo final fue de 120,000 libras contra las 70,000 de Script, y lejos de convertirse en un hito en el género y la consagración definitiva de la banda, resultó decepcionante, tanto para ellos como para EMI, situación esta que tranquilizó sobremanera a otras bandas del género más antiguas, como EQ, que nunca habían alcanzado ese nivel de popularidad y esperaban con ansias este momento, dado que subestimaban el abrupto crecimiento de Marillion. Este nuevo álbum se inscribe como una continuación del anterior, tiene mejores arreglos y contiene algunos de los temas más pegadizos de la banda, aunque carece de la consistencia de aquel, y se aleja del sonido estrictamente progresivo, en favor de apostar por tonos más duros. La melancolía había dado lugar a la ira. Si bien no estuvo a la altura de las expectativas que había generado su primer trabajo, la crítica especializada lo recibió mayoritariamente bien. Refiriéndose al disco, Fesh dijo que mientras Script eran pensamientos de cama, Fugazi es pensamientos de hotel, acaso como una manera de significar que el primero se enfocaba en el individuo y este último en el vínculo entre personas. Capítulo aparte merece su excelente arte de tapa, nuevamente a cargo de Mark Wilkinson, con detalles realizados por Julie Hazelwood, su esposa, con el mismo bufón nostálgico del violín, pero esta vez tendido semidesnudo sobre una cama, escuchando música taciturno, y rodeado de muchos detalles vinculados con el universo de la banda y el ámbito musical de la época. En 2012, el sitio Geekwas la situó en el puesto 29 de su lista de las mejores ilustraciones de álbumes de todos los tiempos. Una vez en circulación, el 24 de marzo logró el quinto puesto en la lista de álbumes del Reino Unido, permaneciendo un total de 20 semanas entre los primeros 100, y aunque superó a Script, los ejecutivos de EMI esperaban otra cosa, ya que en Europa registró menor cantidad de ventas que su antecesor, y los sencillos Punch and Judy y posteriormente Assassin, no lograron batir la marca de Garden Party, que había llegado al puesto 16. Para peor, en el Billboard 200 solo alcanzó un lugar en el puesto 209, frente al 175 que había logrado su ópera prima. Años después, Fesh consideró que este fue un álbum de transición, y Steed opina que cuando se grabó existía la moda de hacer que todo sonara muy limpio y brillante, cosa que le restó calidez al sonido. Si bien en abril comenzaron la gira del álbum, que los mantuvo recorriendo Europa, Estados Unidos y Canadá hasta el 22 de diciembre de ese año, y le significó unas 75 presentaciones, las señales de alerta se habían activado en el sello discográfico,
lo que obligaba a Arneson a olvidarse del descanso y buscar desesperadamente una manera de apaciguar los ánimos, para por fin demostrar a todos que Marillion no era una banda de solo un éxito.